Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien en casa. Bienvenidos a las clases de matemáticas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a ver su importancia, vamos a ver en qué lo utilizamos, cómo calculamos una distancia a través de este teorema de Pitágoras. Para aquello, yo les invito a compartir mi pantalla y espero que ustedes en casa ya estén viendo mi pantalla en este momento. El objetivo de esta clase es dar a conocer esta herramienta creada por un filósofo llamado Pitágoras, quien es el descubridor hace cientos de años, y nos damos cuenta que aún se mantiene en vigencia porque vamos a ver en el transcurso de la clase que esto nos sirve en la vida cotidiana, es decir, lo utilizamos a diario. Pero, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Este teorema, ideado o descubierto por este filósofo, nos dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a ver qué significa esto. Primeramente debemos de recordar qué es un triángulo rectángulo. Bueno, en geometría, como ya hemos visto en grados anteriores, un triángulo es un polígono que está compuesto por tres lados, ¿verdad?, y tres vértices. Por lo tanto, también va a tener tres ángulos internos y tres ángulos externos. Pero, ¿qué diferencia cualquier triángulo de un triángulo rectángulo? Como su nombre lo dice, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un vértice, es decir, un ángulo recto formado por 90 grados. Es decir, este vértice, como vamos a ver más adelante en una imagen, está formado por un ángulo recto de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Como vemos aquí, tenemos aquí una calle, por aquí sería la esquina. Vamos a hacer de cuenta que es la esquina de tu casa. Que por aquí está la tienda, por acá está tu domicilio, y vemos que justamente en toda la esquina, por acá irían otras más calles, irían otras intersecciones, aquí justamente tenemos un ángulo recto de 90 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un vértice, recordando lo que es un vértice, ¿verdad? Es la unión de dos lados, ¿verdad?, en un polígono. A esto le llamamos un vértice. Aquí hay 90 grados, entonces si ya tenemos tres lados, un ángulo recto de 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Ahora, según Pitágoras, nos decía que la suma de los cuadrados de sus lados, ¿verdad?, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero bueno, ¿qué es esto de la hipotenusa? Vamos a recordar que la hipotenusa es el cateto o lado de mayor longitud. Es decir, aquel que es el más grande dentro del triángulo. Y es aquel que se encuentra en el lado opuesto al ángulo recto de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo y vemos que los tres se llaman lados. Para empezar, son lados o catetos, solamente que el de mayor longitud toma el nombre de hipotenusa, es decir, toma este nombre especial de hipotenusa, que es el que nos va a servir más adelante para hacer los cálculos cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, los otros dos lados sobrantes le vamos a llamar por el momento cateto. Y nos damos cuenta que esta es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque se encuentra en el lado opuesto al ángulo recto de 90 grados. Entonces, fíjate en esto y vamos a recordar lo siguiente. Un triángulo rectángulo es aquel polígono que está formado por tres lados, ¿verdad?, y cuya característica principal es que tiene un ángulo recto de 90 grados. Bien, facilito hasta aquí, ¿verdad? Ahora, el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos quiso decir él? Dentro de su teorema, él nos muestra que si nosotros sumamos la suma de los cuadrados de sus lados, mira, aquí tenemos un lado, acá tenemos otro lado. Si sumamos los cuadrados, fíjate en esto, los cuadrados, aquí tenemos un área formado por un lado, otro lado, otro lado y otro lado. Tenemos un cuadrado. Por acá tenemos el área del otro lado. Recordando que cuando nosotros queremos calcular el área de un cuadrado, que tenemos base por altura, y esto nos va a dar en unidades cuadráticas, es decir, nos va a dar unidades al cuadrado. Si tenemos metros, nos va a dar metros al cuadrado. Si tenemos kilómetros, nos va a dar kilómetros al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de estos catetos, acá tenemos otro,
van a dar exactamente al área del cuadrado de la hipotenusa, es decir, del cateto de mayor longitud. Si nosotros tomásemos toda esta área del lado celeste y el área del lado verde, van a caber justamente aquí en el área de color rojo. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. De esta manera es que Pitágoras nos demostró que la suma del cuadrado de los catetos en todo triángulo rectángulo se cumple, que es igual a la suma, es igual a el área de la hipotenusa al cuadrado. Bien. Toda esta teoría, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver, a mí siempre en el colegio me dijeron que la suma de los cuadrados, que hipotenusa al cuadrado, que el cateto. Pero bueno, en su tiempo quizás no se nos explicaba para qué nos sirve. Ahora sí, vamos a darnos cuenta para qué nos sirve esta herramienta muy, pero muy utilizada y muy, pero muy poderosa, como vamos a ver, que es el teorema de Pitágoras. Bien, realmente esto nos sirve para el cálculo de distancias y en especial cálculo de grandes distancias. Cuando nosotros físicamente no podemos estar presentes, entonces allí se utiliza. Cuando funciona el teorema de Pitágoras, cuando tenemos dos de los tres lados que vamos a buscar. Allí podemos aplicarlo. Cuando tenemos uno de los lados, vamos a ver en clases posteriores que utilizaremos otra herramienta llamada las razones trigonométricas, ¿verdad? Por el momento nos vamos a concentrar en el teorema de Pitágoras. Y en la vida real, ¿dónde lo utilizamos? Bueno, se lo utiliza en la aviación, se lo utiliza en la arquitectura, se lo utiliza en nuestra vida cotidiana. ¿Te has parado alguna vez frente a tu casa? ¿Te has fijado del poste de luz que ilumina la calle de tu casa? ¿Te has preguntado cuánto mide este poste? ¿Te has preguntado si yo soy capaz tal vez de medir este poste sin subirme a él? Bueno, nos vamos a dar cuenta que a través del teorema de Pitágoras podemos hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos dos de las medidas de los catetos, podemos encontrar un tercero. Aquí tenemos unas imágenes de ejemplos en la vida real. Mira, por aquí tenemos que un edificio, ¿verdad? Los rayos del sol están cayendo perpendicularmente. Y tenemos una altura de 5 metros por aquí, 270 metros, por acá hay un ángulo de 6 grados, bueno, de pronto. Si yo tengo una altura de 5 metros y 270 metros de la calle, yo puedo calcular la dirección que tiene este rayo, puedo calcular la longitud que hay desde el techo de la casa hasta el final donde termina el rayo. Entonces, mira, en resumen, el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar grandes distancias. Bueno, no tan grandes. Si necesitamos encontrar distancias pequeñas, también podemos hacerlo. Pero bueno, si ya tenemos un instrumento, como es una regla, si ya lo tenemos, podemos hacerlo, o un flexómetro, una cinta métrica, es decir, pero hay distancias que no podemos hacerlas. Por ejemplo, date una idea que un barco va llegando a la bahía y observa un faro. ¿Podemos calcular la distancia que está el barco a la costa? Si tenemos dos medidas longitudinales, podemos calcular un tercero a través de un teorema de Pitágoras. Esto es lo que quiero que te quede claro en esta clase. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pitágoras nos dio la fórmula que dijo que la suma de los cuadrados de sus lados era igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, esto nos quiere decir que si tenemos dos de aquellos lados en un triángulo rectángulo, podemos encontrar un tercero. Como siempre yo les digo a los estudiantes, nunca te grabes las letras. Grábate el procedimiento. No te grabes con a cuadrado, b cuadrado es igual a, más b cuadrado es igual a c cuadrado. No, es un gran error. Grábate que estos son los lados y que c cuadrado va a ser la hipotenusa. Primero debemos de aprender a identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los lados. Entonces, cuando tenemos dos de estos lados, cuando tenemos ya la hipotenusa, entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pero cuando hay uno de estos catetos que no es llamado hipotenusa y no lo encontramos, entonces fíjate que despejando la fórmula, encontramos que la hipotenusa al cuadrado restado el cuadrado de ese lado que sí conozco va a ser igual a un tercero. Y de la misma manera, si no conozco el otro lado,
Va a ser lo mismo, la hipotenusa al cuadrado menos el lado que sí conozco. Parece un poco complicado, pero ya te vas a dar cuenta que esto es algo muy, pero muy sencillo de aplicar. Solamente tienes que aprender a despejar este poquito de fórmulas, nada más. Y es una fórmula muy sencilla, en una ecuación lineal de primer grado, cuando conozco dos términos y uno no, simplemente transponemos términos y podemos encontrar ese lado faltante. Bien, parece un poquito complicado, pero mira, aquí tenemos el teorema de Pitágoras ya en su dimensión. Aquí tenemos una longitud de 6 centímetros, por lo tanto, el cuadrado de este lado sería 36 centímetros. Y por acá tenemos otro de 8 centímetros que su área sería, es decir, su cuadrado sería 64 centímetros, ¿verdad? Pues fíjate en aquello. Nosotros, para hacer cálculos de distancias, lo que nos interesa son las unidades lineales. No nos interesa, por lo pronto, las unidades cuadráticas. Porque si yo voy a calcular la distancia que hay entre mi casa y quizás la línea diagonal con la parte final o la parte inferior de un poste o de un edificio, de un rascacielos, no me interesa saber cuántas unidades cuadráticas hay porque no me están pidiendo áreas, me están pidiendo longitudes, ya sea en metros, en kilómetros, ¿verdad? Entonces, para aquello, como nos piden en unidades lineales, muy facilito. Aquí tenemos un ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si yo tengo dos de los lados, sencillo, ¿verdad? Elevo al cuadrado estos dos lados que sí conozco, ¿verdad? Luego los sumo, y este resultado, ¿verdad? Me va a dar de la suma de estos dos lados. Pero noten aquello. Aquí me dice que es hipotenusa al cuadrado, es decir, el cuadrado de la suma de los catetos. Y no quiero yo el cuadrado, no quiero el área, quiero la longitud. Entonces, muy sencillo, aplicamos los principios de las ecuaciones, ¿verdad? Que si aquí yo tengo hipotenusa al cuadrado, ¿de qué manera puedo eliminar este cuadrado? Es decir, yo quiero unidades lineales, sencillo. Voy a aplicarle la raíz cuadrada, porque recordando las propiedades, ¿verdad? Si aplico una raíz cuadrada al aplicarle a hipotenusa al cuadrado, automáticamente el exponente al cuadrado de la hipotenusa elimina la raíz. Por lo tanto, si yo hago esto de este lado de la ecuación, también tendría que hacerlo del otro lado, porque si no, la ecuación ya no sería ecuación, es decir, ya quedaría totalmente dispareja. Entonces, si le extraigo la raíz cuadrada a la hipotenusa, ¿qué me va a quedar? Solamente hipotenusa. Por lo tanto, al otro lado de la igualdad o de la ecuación, también tengo que extraerle la raíz cuadrada y allí sí que voy a tener las unidades lineales. En este caso, tenemos un triángulo rectángulo, recordemos la clase, ¿por qué era triángulo rectángulo? Eso, porque aquí hay un ángulo recto de 90 grados. ¿Cómo sabemos que esta es la hipotenusa y que voy aquí a buscar hipotenusa en mi ejercicio? Correctísimo, porque es el cateto de mayor longitud y que además se encuentra opuesto al ángulo recto de 90 grados. Entonces, como aquí me piden que calcule la longitud, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado estos dos lados, los voy a sumar y como me piden unidades lineales, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso son centímetros, es muy importante saber de qué unidad estamos hablando. Lo que voy a hacer, voy a aplicar el teorema y le voy a aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y voy a tener que el resultado final va a ser 124.32 centímetros, ya no centímetros al cuadrado. Por acá sí hubiese sido 15.4, 157 centímetros cuadrados, pero esto de aquí corresponde al área. En cambio, el resultado final ya corresponde a la longitud. Bien, espero que te haya quedado muy clara la clase. Si no te quedó claro, por favor ponle pausa al video, retrocédelo. Recuerda que tú puedes hacerlo. Eso es lo más importante. Tú puedes hacerlo. Y si no, estamos aquí para ayudarte, para hacer una retroalimentación de lo que no pudiste quizás, ¿verdad? Aquí tienes mi contacto para que puedas localizarme. Tienes mi correo también para que puedas localizarme para algún tipo de ayuda pedagógica. Bien. Vamos a ver qué tan claro te quedó la clase de hoy. Aquí tienes una actividad para realizar. Vas a calcular la altura de una pared que se encuentra en una escalera, que te voy a presentar en una imagen, la figura 1.
Y también te voy a presentar otra figurita, ¿verdad? Donde vas a tener que calcular la longitud de la escalera. Sencillo, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a observar nuevamente el video. Aquí tenemos la figura 1. Mira, aquí hay 70 centímetros desde la base, se podría decir, de la pared hasta la base de la escalera, hay 70 centímetros y esta escalera mide 3 metros. Toma en cuenta esta consideración, que esta escalera mide 3 metros y la de acá mide 70 centímetros. Bueno, ¿quieres transformarlos estos metros a centímetros? ¿Cuánto mide un metro? Mide 100 centímetros. Por lo tanto, por aquí tendrías 300 centímetros, ¿verdad? O por acá tendrías 0.7 metros. Entonces, eso ya son unidades de convertibilidad. Bueno, el resultado me lo puedes entregar en metros o en centímetros, no hay problema. Lo importante es que te quede claro. Aquí, mira, formamos un triángulo rectángulo porque aquí habrían los 90 grados y te vas a dar cuenta cuál es la hipotenusa para aplicar el teorema de Pitágoras. En la figura número 2, ahora tenemos un obrero que va a arreglar una lámpara, pero él sí tiene la altura desde el suelo a la lámpara, que son 7 metros, y desde la base del poste hasta la escalera tenemos 1.8 metros. Aquí sí te damos las unidades en metros. Ahora vas a calcular la distancia o la longitud de la escalera. Bien, espero que te haya quedado todo claro. Nos vemos en la siguiente clase, no sin antes decirte que debes de quedarte en casa.